Les pido por favor, hermanos, que ubiquen en sus escrituras Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y leeremos los versículos del 2 al 4. Hebreos capítulo 2, y leeremos los versículos 2 al 4. Leo entonces para ustedes. Por tanto, es necesario que con más diligencia, leeré desde el primero, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, hermanos, tomemos nuestros lugares. Quisiera, para iniciar, hermanos, que recordemos de pronto nuestras épocas cuando éramos niños, o nuestro rol como padres, o nuestro rol como tíos, como abuelos. Muchas veces hemos tenido nosotros que decir a alguien alguna instrucción. Por ejemplo, algunas veces hemos dicho o hablado en referencia a que, ojo, tengan cuidado cuando el semáforo en rojo, no se pase el semáforo en rojo. Hemos hablado también, tengan presente las señales de tránsito. Si se da el paso, se da el paso. Si dice pare, dice parar, no bajar la velocidad, dice parar. Si vemos, por ejemplo, hermanos, cuando le decimos al niño, ojo, no te subas allá que te puedes caer. En ese tipo de cosas muchas veces nosotros hemos pensado lo siguiente. Cuando se nos dicen, por ejemplo, no te pases el semáforo en rojo, se da el paso o pare, algunas veces, aunque no lo decimos, lo pensamos y decimos, no pasa nada. Esta vez voy a pasar en rojo, que eso no pasa nada. Voy a pasar, voy a parar, voy a disminuir la velocidad, no pasa nada. Voy a ceder el paso, no, no pasa nada. El niño puede decirle a uno como respuesta, no, pero es que mi papá es más exagerado, eso no pasa nada, eso no tiene ningún problema que yo me suba allá. Si nosotros le decimos, por ejemplo, los adultos mayores a sus hijos que tienen a su vez pues los nietos, le dicen, ojo, no le permita a los niños una falta de respeto, porque entonces más adelante será peor. Te hace una y después será peor. No pase por alto esas señales en los niños, porque entonces después le falta el respeto peor. Dele su castigo en el momento justo y adecuado. No deje que se le sumen para el final del día. El consejo que nos dan los adultos mayores a los que estamos más jóvenes en proceso también de crianza. Y a veces, ¿qué decimos algunas veces? Pero si son solamente niños, eso no pasa nada. Tranquilos, no pasa nada. Es que mi papá es muy exagerado. Es que mi mamá es muy exagerada. Este tipo de cosas muchas veces las hemos dicho, como si las cosas no pasaran nada y no venga en su momento la justa retribución. Cuando no hacemos estas cosas, por ejemplo con los niños, que se les da el castigo en el momento en el que cometen la falta, luego al final de los tiempos, al final del día, vamos a ver de que nos hace una peor. Cuando le permitimos, por ejemplo, a los niños saludar, pero saludar sin mirar a los ojos a la otra persona y decimos nosotros, no pasa nada, es que esos son niños. Cuando vean ustedes en sus compañeros de trabajo algunos vicios como por ejemplo esos, o dar la mano y no darla firme, pueden ustedes tener presente que esos son los vicios que se quedaron y al final sí pasa algo. Pasa que cuando una persona no se le está mirando a los ojos, la otra quizás pensará que le está mintiendo.
Cuando no se le está dando la mano de manera firme, la otra persona pensará que no se le está dando la atención requerida. Este tipo de cosas pequeñas que siempre pensamos en el futuro, eso no pasa nada, son simplemente niños, no pasa nada. Asimismo sucede con las escrituras. Cuando invitamos a alguien a la iglesia y le decimos, oye, vamos a la iglesia este domingo y vamos entonces al estudio y al sermón. Y de pronto le responden, yo voy solamente al estudio, yo solamente voy al sermón, eso no pasa nada si yo no voy a completo, no pasa nada si yo solamente voy al solo estudio, eso no pasa nada. ¿O qué pasa si yo llego tarde? No pasa nada. Esto se convierte en una conducta. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que en el Antiguo Testamento, la ley en el Antiguo Testamento tenía su justa retribución. En el Nuevo también lo tendrá. Les pido por favor que ubiquen una vez más Hebreos 2 y leeremos el versículo 2. El versículo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no le podemos decir aquí al autor de Hebreos, es que eso no pasa nada. Él está diciendo que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como el padre cuando le dice al niño, no te subas allá, no vaya a ser que se caiga, no haga eso, no vaya a ser que se caiga. El autor de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como cuando, por ejemplo, en la iglesia, ustedes saben que nos vemos como una familia. ¿Qué es lo que somos? Como una familia. Entre nosotros nos llamamos hermano tal, hermana tal, como una familia. El Señor nos menciona en los evangelios de que aunque no tengamos en la sangre otros hermanos, en la iglesia ganamos hermanos, padres, madres y ganamos una familia. Es lo que la escritura nos menciona. ¿A qué voy con esto? Cuando algún hermano de pronto nos llama la atención y nos dice, hermano, no lo vi en el estudio, hermano, no lo vi en el sermón. Esto ha de hacerse con el respeto adecuado, con el amor adecuado, porque pensando en el interés y en el bienestar del alma del otro, porque me interesa verlo en la iglesia conmigo, porque me interesa, porque me hace falta el tenerlo conmigo para hablar con usted como una familia. Este tipo de cosas, hermanos, cuando la escritura nos menciona, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí mismo también, cuando nos llamamos la atención unos a otros, a que prestemos atención, a que lleguemos a la iglesia, a que atendamos el sermón, a todo ese tipo de cosas son muestras de afecto del uno por el otro. Cuando respondemos, hermano, pero eso no pasa nada que yo llegue tarde. Eso no pasa nada de que yo no vaya ese domingo. Voy el otro domingo. Eso no pasa nada. Ese tipo de respuestas, hermanos, el texto nos dice claramente, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Habíamos visto en la escuela dominical que esta palabra no sea que nos deslicemos hace referencia a una vasija agrietada cuya agua se va saliendo de a pocos. Siempre las cosas comienzan así, de a pocos. Siempre que yo contesto, no pasa nada que yo no haga mi altar familiar. Tranquilo, eso no pasa nada. No pasa nada, por ejemplo, cuando tengamos en alguna diferencia con algún hermano y se vuelva costumbre en nuestros hogares y tenemos nuestros hijos cerca de nosotros hablar mal del hermano, hablar mal de nuestro familiar en nuestro hogar. Nosotros decimos, no pasa nada, son niños, eso no pasa nada, ellos no le ponen atención. Sí pasa. Pasa que cuando ellos crecen, ellos van a tener en su alma y en su corazón, mi papá y mi mamá no hacían más sino hablar mal de los hermanos en la iglesia. ¿Yo para qué voy a ir allá? Si es un sitio en donde le hacen daño a papá y a mamá. De la familia, hermanos queridos, no se habla mal. Todos tenemos nuestras áreas grises, nuestras zonas oscuras, de lo cual no podemos delante de nuestros niños empezar a hablar mal el uno con el otro en la iglesia y pensar nosotros, eso no pasa nada. Sí pasa.
Pasa no ahorita, pero sí pasa después. El autor de Hebreos aquí nos está mencionando, no sea que nos deslicemos. Eso es poco a poco, poco a poco. Ellos están pequeñitos, en la casa estamos haciendo ese tipo de prácticas, poco a poco. Esperemos a que llegue a 15 años, a 20. Cuando, hijo, vamos a la iglesia, no, pero yo para qué voy a ir allá si eso es un lugar en donde no hacen sino hacerle daño a la gente. Hermanos, todos nosotros tenemos nuestras áreas grises, todos nosotros tenemos nuestras dificultades y la escritura nos pide que tengamos paciencia unos con otros, que nos toleremos unos con otros. Tendremos que saber explicar a nuestros hijos estas diferencias con los demás, que es apenas natural y normal. Eso se da en todas las familias. Somos seres humanos y que tenemos estas faltas. Pero si tenemos esta práctica, nos vamos a deslizar en algún momento. Esto se da poco a poco. Habíamos visto, hermanos, en la escuela dominical que la barca hay que mantenerla estática, estable, tirando el ancla. Si se desliza, poco a poco se va mar adentro y se pierde. Con este punto y con esta amenaza que hace el autor de Hebreos, insisto una vez más, no está diciendo, el autor de Hebreos no está diciendo que la salvación se pueda perder, no está diciendo esto. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que las amenazas que hace Dios en las Escrituras son atendidas única y exclusivamente de dos maneras. El santo elegido que asiste a la iglesia y que se da cuenta que su barca se está deslizando, se da cuenta y él lo que quiere es volver a regresar, perseverar. Las amenazas son atendidas por los elegidos para prestar atención y para mantener su barca estable. En el que no presta atención, el que no le tiene ningún aprecio a la salvación y a todas las cosas que se han oído, poco a poco se va deslizando hasta perderse. Aquí el punto es que si se pierde, cuando uno se pierde es porque el tesoro que uno recibió no le tiene ningún aprecio por ese tesoro, el tesoro de la salvación. Hay un misionero, hermanos, que iba a Corea y le llamaba a las escrituras el tesoro. Para él las escrituras era un tesoro. Así las cosas cuando consideramos estos momentos en los que nos reunimos como un momento para atesorar, el tema es que si vemos que a través de las enseñanzas nos estamos dando cuenta que nuestra barca se está deslizando, inmediatamente reaccionamos. ¿Para qué sirven las amenazas en las escrituras donde se nos da la insinuación de la pérdida? Para sacudir al verdadero creyente para que atienda. Permítame, hermanos, poner el siguiente ejemplo. En el libro de Hebreos se nos menciona sobre la disciplina a los hijos. Dice que Dios solamente disciplina a sus hijos. En otras palabras, yo disciplino solamente al mío, yo no puedo ir a la casa del vecino a ir a darle vara al hijo del vecino. Eso no se puede hacer. Yo solamente disciplino a mi hijo. Así es como el Señor hace. Él disciplina solamente a sus hijos. ¿A qué voy, hermanos? Hay solamente dos opciones. En el elegido, cuando su barca se va deslizando y poco a poco se va a ir perdiendo al centro del mar y en el medio del mar para perderse, no se va a perder. El elegido, siempre el Señor lo va a llamar, pero lo va a llamar con disciplina, con disciplina. Así que caer en esa disciplina de las manos de nuestro Padre Celestial sería lo mejor que nos pudiera pasar, pero es dolorosa, muy dolorosa. Muchas veces, hermanos, podemos ver que sucede en algunas épocas que se pierde el empleo porque se le dio mucho énfasis al empleo, tanto que los domingos no podíamos venir, nos alejábamos del Señor y poco a poco nos comenzamos a deslizar. Este domingo no puedo ir porque tengo que trabajar. Este domingo no puedo ir porque tengo una presentación muy importante, entonces no puedo ir a la iglesia y se vuelve una costumbre. Así que si es un elegido, hermano, tenga presente y con toda la seguridad de que el Señor va a actuar sobre sus hijos y lo va a disciplinar. Y quizás haya alguna pérdida de trabajo, pero el Señor disciplina a sus hijos.
sobre el que no atiende la palabra y no es parte de la familia, su barca se va a ir poco a poco hasta perderse. Son estas personas, hermanos, que vemos que vienen, atienden las escrituras, se van felices y poco a poco se van desvaneciendo hasta que nunca más las volvemos a ver. Y cuando nos volvemos a hablar con ellos, Dios no existe. Eso que me dijo era en su momento, pero hoy en día he entendido que Dios no existe. Ese es el tipo de conversaciones que van teniendo porque su barca ya se fue y se perdió. Así las cosas, hermanos, el autor de Hebreos, como un padre, como un pastor con sus ovejas, él trata de dar ese tipo de alarmas, que solamente es atendida de esas dos formas. Por el Hijo de Dios, si es desatendida, tenga la seguridad de que su Padre Celestial lo va a traer. No se puede perder, no se va a perder. Y lo trae con disciplina, como cuando un padre castiga a un hijo. No lo quiere dejar perder, lo trae con disciplina. Y si hay que traerlo con vara, se trae con vara. Así las cosas, hermanos, les pido que meditemos entonces en nuestro sermón bajo dos encabezados. El primero, la palabra, la palabra firme dada por medio de ángeles. El primer punto será la palabra firme dada por medio de ángeles. La segunda, la salvación incomparable dada por el Señor. La salvación incomparable dada por el Señor. Veremos entonces ahora nuestro primer punto, la palabra firme dada por medio de ángeles. Y veremos en el versículo número 2. Y el título que he colocado a este sermón es el peligro de descuidar una salvación tan grande. El peligro de descuidar una salvación tan grande. Habíamos dicho, hermanos, que el primer punto es la palabra firme dada por medio de ángeles. Les pido por favor que ubiquen en sus escrituras el versículo 2. Analizaremos ahora el versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vean ustedes que dice coma, porque sigue algo más en consecuencia, pero lo vamos a dejar ahí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué nos pide aquí el autor de Hebreos? El autor de Hebreos a la iglesia en el siglo I les dice, venga, vámonos hacia la época de Moisés y recordemos que la ley que fue entregada a Moisés fue una ley firme. ¿Qué significa que fue una ley firme? Que es una ley que es la palabra de Dios, es vinculante, es totalmente relevante. No significa que el Antiguo Testamento no tenga nada que ver con nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, y fue firme, es una palabra vinculante, tiene toda la importancia, la autoridad. No está diciendo en ningún momento, está diciendo que no le prestemos atención al Antiguo Testamento, solamente al Nuevo. No está diciendo eso. El autor de Hebreos aquí es claro y está diciendo, esta palabra del Antiguo Testamento fue firme. ¿En qué sentido fue firme? Que fue válida, que fue vinculante, que tiene que ver con nosotros. Ahora, cuando en la ley, hermanos, un hijo era necio, un hijo era déspota, un hijo era tan malo que sus mismos padres tenían que llevarlo al sacerdote. ¿Qué decía la ley que tocaba hacer con esos hijos? Apedrearlos. Porque la forma de quitar la maldad en Israel era de raíz, era con la muerte. Así que el autor de Hebreos dice lo siguiente bajo este contexto: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Noten ustedes que el texto nos está hablando entonces de toda transgresión y desobediencia. Transgresión y desobediencia, haciéndonos referencia a que en la ley antigua teníamos
acciones que hacer de manera externa, que tocaba hacerlas, que debíamos hacerlas, pero también actitudes internas, transgresión externo y desobediencias, actitudes del corazón. Así, hermanos, cuando por ejemplo, ¿qué sucedía cuando el Señor decía el día viernes vayan y recojan el doble de maná? El doble, porque el sábado no se recoge. Recuerden ustedes que todos los días tenían que recoger solamente la porción, pero si el día lunes, martes o miércoles recogían más, porque ellos creían que era más, porque no vaya a ser que al otro día no venga el maná, ¿qué pasaba con ese maná? Se dañaba. Entonces ellos, pensando en que el día viernes si recogían el doble, entonces ¿qué iba a pasar el día sábado? Ya el Señor les había dicho, el sábado no va a haber maná. Entonces ellos se les dio la orden, recojan el doble porque el sábado no va a haber maná. Y hubo algunas familias que ¿qué fue lo que hicieron? Recogieron lo del día, porque pensaron ellos para sí, no vaya a ser que yo recoja más y me pase lo que me pasó el lunes, que se me dañe el resto. Pues recogieron solamente una parte. ¿Qué sucedió? Sucedió que en efecto el sábado no hubo maná y se quedaron sin comer. Así las cosas, cada situación tiene su justa retribución. Si no hace caso, consecuencia. Si no hace caso, consecuencia, todo al nivel de la gravedad del asunto. Ahora, cuando había, por ejemplo, algún apóstata dentro de la nación de Israel, apóstata haciendo referencia a que mencione abiertamente y públicamente que el Señor no existe, que Dios no existe, ¿qué le sucedía a esa persona? ¿Qué sucedió, hermanos queridos, cuando Aarón les hizo el becerro de oro diciéndole, ahí está su Dios, adoren a su Dios? Ellos fueron y adoraron a su Dios como diciendo, el Dios que está allá con Moisés, ese no es verdadero, ese no fue el que nos sacó de Egipto. ¿Qué sucedió después? Llegó la muerte, porque la muerte es la forma de erradicar de manera de raíz todo mal de Israel. Así las cosas, hermanos, el autor de Hebreos dice, toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Les pido por favor que ubiquen Ezequiel 18:4. 18:4. Ezequiel 18:4. Noten ustedes cómo el profeta tiene claro la situación en el Antiguo Testamento. Está clarísimo. He aquí que todas las almas son mías, lo que dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿En qué época estamos? En la época, en ese momento, del Antiguo Pacto. Así que les recuerda a los oyentes en la iglesia del siglo I, tengan presente que toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución. Así, hermanos, tengamos presente lo siguiente. Nadie puede pensar que si se comete algún mal, alguna falta grave y no pasa nada, ¿significa entonces que escapé del castigo? Vemos nosotros muchas veces en televisión muchas personas que hacen grandes maldades y aún ahí siguen vigentes, pero siguen haciendo males. ¿Escaparán ellos de su justa retribución? Quizás escapen en esta vida, pero en la otra no. En la otra eso no ocurre. Recuerden ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había una ley que al apóstata había que sacarlo y matarlo. Eso era lo que había en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, que es en la época en la que estamos todos nosotros, si hay un apóstata, ¿podemos hacer lo mismo? No podemos hacer lo mismo. Eso era en aquella época en donde la nación de Israel se regía por la monarquía que era el Señor, dirigiendo como rey su pueblo y ponía sus estatutos, y eso es lo que él colocaba. Hoy por hoy, el Señor ha permitido que cada nación tenga su rey y tenga sus leyes. Nosotros, si tenemos a alguien que apostata en contra de la fe, no podemos apedrearlo, pero nos dejan una lección.
Si alguno de entre nosotros apostata, siendo miembro, apostasía, ¿qué significa? Significa que habiendo recibido la luz del Evangelio, habiendo aceptado todas las verdades, de un momento a otro sale rechazando al Señor, que no quiere ser más miembro, que el Señor no existe y puede hablar hasta blasfemias en contra del Señor. La iglesia lo que hace es que lo retira de su membresía, pero no puede hacer lo que se hacía en el antiguo pacto. Esto aquí es delicado por la siguiente razón. En el antiguo pacto, el Señor decía, el apóstata, ustedes encárguense, ustedes, el pueblo, encárguense de ejecutar lo que yo les estoy diciendo. Tienen que eliminarlo y cortarlo de Israel. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es peor, porque en el nuevo pacto el Señor está diciendo, tranquilos, ustedes no hagan nada. Al apóstata déjenmelo a mí, que yo me encargo del apóstata. Eso es peor que en el antiguo pacto. En el antiguo pacto le decía a la gente, ustedes encárguense, córtenlo de raíz. En el nuevo no le hagan nada, yo me encargo, porque Él se encarga de pagar. Que dice más adelante en Hebreos. En su momento iremos a mirar esta parte de Hebreos cuando el Señor habla de esa manera con el apóstata. Permítame leer para ustedes, hermanos, una cita de Arthur Pink a este respecto. Arthur Pink dice lo siguiente: Dios ha demostrado que el juez de toda la tierra será absolutamente justo en sus tratos con los impíos, administrando castigo según los deméritos de cada transgresión. Ahora, lo que dice Arthur Pink, haciendo referencia al antiguo pacto, es que toda transgresión y desobediencia recibía su justo castigo. Hijos que son llevados ante el tribunal recibían su castigo. El apóstata recibía su castigo. El que no respaldaba ni honraba el día del Señor, que en su época es el sábado para esa creación, el sábado, recibía su justo castigo. Toda transgresión y desobediencia recibía su justo castigo. Arthur Pink menciona aquí entonces de que el Señor muestra entonces su justicia diciendo, el que comete la falta recibe su castigo. No se compromete su santidad. No se compromete su santidad. ¿Por qué esto es importante? Porque en el nuevo pacto, hermanos, el pecado de los creyentes no es que Dios se hace el de la vista gorda y ya se dé cuenta que ese pecado no existió. No, no funciona así. El creyente cuando peca, su pecado ya ha sido castigado en Cristo. Su santidad no se ve aquí comprometida, porque el castigo de nuestras faltas ya fue sobre Cristo, pasados, presentes y futuros. Solamente que la particularidad del verdadero creyente es que está en un proceso de santificación, manteniendo su barca todo el tiempo estable, como habíamos dicho en la escuela dominical, procurando de que sea estable. Y cuando la barca no es estable y se empieza a perder en el medio del mar, aparece su padre y hace la acción de padre. Aquí la dificultad, ¿cuál es, hermanos? La dificultad es cuando el mal empieza a aparecer en nuestras almas y no pasa nada. Antes prosperamos, no sucede nada. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, de que dejamos de venir los domingos y nos empieza a ir mejor en el trabajo y no sucede nada, y así empiezan a prosperar las cosas y empiezan a salir mejor las cosas, hay algo particular que nos menciona o que nos da a entender las escrituras. La bondad de Dios muchas veces endurece el corazón del hombre. Sucede, hermanos, que cuando a la persona le va bien, esta persona dice, miren, yo sin necesidad de buscar a Dios, todos mis negocios prosperan. Esto resulta en algo peligroso. Si no viene la disciplina, es porque no es un hijo. Y si no es un hijo, su barca está condenada a perderse. Ahora, el autor, ¿por qué está diciendo esto? El autor está construyendo un argumento. ¿Cuál es el argumento que construye el autor? El autor está diciendo, miren, si en el antiguo pacto toda desobediencia, toda transgresión y desobediencia es castigada, en el antiguo pacto, que es inferior, vuelvo y aclaro, no significa que no sea la palabra de Dios, no significa que no sea vinculante, no significa que no sea autoritativa. Significa, lo que ya habíamos hablado en el capítulo primero, que el antiguo pacto viene por fragmentos, de a pocos.
con una luz progresiva, mientras que en el Nuevo Testamento viene con un mensajero divino, que es el mismo Dios, Jesús, el mismo Dios. Así las cosas, hermanos, lo que dice el autor es, miren, si en el antiguo pacto el mensaje que fue entregado por los profetas, por Moisés, tenía castigo y no se perdonaba ni una, tenía su respectivo castigo, ahora en el Nuevo Testamento, cuyo mensajero no es ni Moisés ni los profetas, sino el mismo Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? Es lo que dice el texto. Sigamos leyendo, hermanos, entonces, en Hebreos 2, y ubiquémonos en el 2 y vamos a entrar entonces a la primera parte para que noten ustedes el contraste. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, que ya lo vimos, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Noten ustedes, hermanos, el contraste que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice lo siguiente: en el antiguo pacto tenemos estos castigos. En el Nuevo Testamento, si yo le digo a alguien, oye, ven, vamos el domingo, mira que en el domingo tenemos la presencia especial de Dios porque Él lo prometió. Él prometió que Él iba a estar en medio de su iglesia. Y yo le respondo, no, eso no, otro día voy otro domingo. El despreciar este tipo de mensaje, dice el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros? Si despreciar el Antiguo Testamento en su momento era peligroso y recibía su justo castigo y retribución, pues en el Nuevo es peor. Porque en el Nuevo lo que yo estoy diciendo es eso que me están diciendo a través de ese mensajero, que es Jesús mismo, que es Dios mismo, eso no es cierto, o yo no le presto atención, yo no le presto la debida atención. Entonces el autor de Hebreos dice, ¿cómo vamos a escapar? Si en el Antiguo Testamento tenía la retribución, toda desobediencia tenía su justa retribución, en el Nuevo será peor, porque si yo no le hago caso ni a Moisés ni a los profetas y tenía retribución, ahora cuánto peor será si no le hago caso al Dios mismo, que me está hablando a través del Evangelio. Así las cosas, hermanos, cuando ustedes presentan el Evangelio a sus familiares y los invitan a los domingos y ellos les salen con evasivas, ¿cómo van a escapar ellos? No hay forma de escapar si no atienden el mensaje que ustedes les llevan. Les pido por favor, mis hermanos, ubiquen Romanos 2 y el versículo 5. Romanos 2 y el versículo 5, y podamos ver cómo las escrituras nos habla de qué sucede cuando presentamos este evangelio y no somos atendidos. Nuestros familiares no nos escuchan. Nuestros familiares nos dicen, otro día será. Este domingo tengo otra cosa. Este domingo tengo un cumpleaños. Este domingo me comprometí a ir a ciclovía. Cualquier cosa y cualquier evasiva. ¿Qué sucede? Romanos 2, versículo 5, leo para ustedes. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, vean lo que sucede. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así, hermanos, que cuando no nos atienden el mensaje de nuestros familiares y presentamos el evangelio y nos salen con evasivas una y otra vez. ¿Qué dicen las escrituras? Que están acumulando ira para el día de la ira. Puede ser que aquí en este mundo no pase nada. Puede ser que gocen de salud. Puede ser que sus negocios prosperen, pero acumulan ira para el día de la ira. Y no les va a suceder nada, simplemente porque no son hijos. Ahora, a los que les sucede algo y tienen ellos su justa retribución, aún aquí, y son perdidos, tienen algo particular. Odian a Dios, le echan la culpa a Dios de su enfermedad, pero no lo buscan a Él mediante ese medio. Cuando alguien tiene alguna enfermedad grave, es un elegido, tiene una particularidad el elegido. Hace lo del hijo pródigo. Cuando ya se ve en las últimas y se ve muy mal, él qué es lo que dice, voy a ir donde mi padre. Él lo primero que hace es que él pensó primero en qué le voy a decir yo al padre. Pensó, voy a ir hasta donde el padre y le voy a decir que me perdone porque contra ti, contra el cielo he pecado y no quiero que me trates como uno de tus hijos, sino como el más bajo de los peones. Así voy a decirle y lo piensa. ¿Qué significa? El hijo pródigo se arrepintió de sus males y fue a buscar a su padre.
Así cuando llega la pérdida del trabajo, cuando llega la enfermedad, el verdadero creyente lo que dice es, voy a ir a donde mi Padre. Me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados. Ahora, hermanos, tengamos cuidado con esto. No estoy diciendo con esto que siempre la enfermedad es porque yo hice algo mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando llega la disciplina de parte de Dios y se pierde el trabajo porque he abandonado al Señor y se pierde la salud porque abandono al Señor, es la forma en la que Él me trae nuevamente para estabilizar nuevamente la barca. No estoy diciendo que ahora entonces pongamos a pensar nosotros mismos que porque tenemos enfermedad, entonces es porque algo malo hice. No siempre es así, simplemente es nuestra condición de ser humanos en un mundo caído en donde somos afectados por todo el ambiente que nos pueden dar cualquier tipo de enfermedad. Esto, hermanos, lamentablemente sucede en otras iglesias en donde cualquier situación de enfermedad que tengan ya le está diciendo, hermanos, que usted hizo algo mal. No es así, no es así, hermanos. No puede ser así. En ninguna parte de las escrituras nos está diciendo una regla general de que todo hermano que pierde su trabajo, por ejemplo, o que le está yendo muy mal, significa entonces que ha cometido un pecado. No siempre es así. No siempre es así. Así que queda en las escrituras como responsabilidad de cada uno de nosotros el discernimiento. Puede ser, hermanos, simplemente algún alguna enfermedad que nos llegó a cada uno de nosotros porque estamos en un mundo caído. No tiene ninguna otra explicación más a fondo de eso. Como sucede, por ejemplo, hermanos, cuando están ustedes en alguna empresa con sus familiares y se entra de pronto una mariposa negra y entonces la gente pregunta, ay, ¿qué será la mariposa negra? ¿Qué significará? ¿Significa algo? Entonces uno como creyente responde, sí, significa que es una mariposa negra y que hay que sacarla. No más, no tiene más profundidad, no tiene más fondo. Pero noten ustedes que a cualquier cosa se le está buscando un fondo, algo tiene que haber. No siempre, hermanos, no siempre. Ahora, cada quien sabe si la situación que tiene es porque, oiga, sí, el Señor lo que está haciendo es que me está llamando a que yo vaya otra vez a la iglesia, que yo sea constante, que yo sea diligente, ese tipo de cosas. O cuando, por ejemplo, ustedes ven algún tipo de actitud en sus hijos, ustedes lo que hacen es que reflexionan y dicen, ¿será que algo estoy haciendo mal? Quizás no estoy dando la disciplina que corresponde. Algo tienen ustedes que pensar y arrepentirse. Pero, hermanos, de las cosas que suceden en este mundo, de todo no podemos estar buscándole cuál es la explicación puntual que tiene. Cada uno es responsable de ver a la luz de las escrituras que sí y que simplemente es cuestión del mundo como opera y cómo funciona. ¿Los seres humanos se enferman? Nos enfermamos. ¿Acaso el apóstol Pablo no le dijo a Timoteo dándole un consejo que se tomara una copita de vino para su enfermedad? ¿Pecó Timoteo? No, no pecó. Simplemente ese es el mundo. Así estamos nosotros en un mundo en donde estamos afligidos por enfermedades. Mas también es de considerar de que las mismas enfermedades son un vehículo y son un medio que Dios utiliza también para hacernos reflexionar. Algunas veces sucede así. No siempre es el pecado, simplemente Dios quiere traer a reflexión. Dicho está que cerrando esta paréntesis aquí, quisiera, hermanos, entonces que buscaran, por favor, Primera de Pedro, versículo 1 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Con este texto, notemos, hermanos, la importancia del mensaje que es traído en nuestra época y lo que nos llama la atención. Cuando se presenta el Evangelio a una persona y esta persona la recibe, se espera de la otra persona que recibe el Evangelio una respuesta. Siempre debe haber una respuesta. Sino como aquel que os llamó, noten ustedes, sino aquel que os llamó, se les llama a cada uno de nosotros, se nos llamó como a través de la predicación del Evangelio. Se nos llama. Y nosotros cuando se nos predica el Evangelio reconocemos el mensajero, Dios mismo. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Haciendo referencia entonces, hermanos, a que si el Señor nos trae a su iglesia con el Evangelio, nosotros tenemos que responder a ese llamado. ¿Cómo?
viviendo santamente. Pero ¿cómo es posible, hermanos, vivir santamente si no nos congregamos? Vemos entonces lo que habíamos visto en la escuela dominical. Es como el agua entre los dedos, se nos escapa, hermanos. Aquí, mis hermanos, quisiera hacer un paréntesis y hablar a mis hermanos creyentes. Aquí tenemos que tener presente, hermanos, con lo que hemos visto, para los hermanos creyentes, para los hermanos que saben que han recibido el Evangelio, que lo abrazan. Cuando el Señor ve que nuestra barca se aleja, Él se encarga de traerla. Pero no nos perdemos, porque algo que tiene el verdadero creyente es la perseverancia. Y en su momento se verá el tema de la perseverancia de los santos. Algo particular de todo creyente es que siempre persevera. Su barca se va, pero el Señor la trae y el creyente persevera. El Señor lo irá a traer con disciplina como el que se educa a un hijo, como el que disciplina a uno un hijo. Así, hermano, que si usted es disciplinado y es traído a la iglesia nuevamente y ha tenido alguna suerte, alguna dificultad y ha estado ahora aquí y ahora entiende usted de que su lugar es cerca de su Señor, tenga usted la alegría de saber de que está siendo formado, educado y disciplinado por su Señor. Para el no creyente, si alguno de ustedes recibe esta verdad de manera intelectual, meramente intelectual, donde usted reconoce de que lo que se está diciendo es cierto, pero en el fondo usted dice, bueno, sí, pero eso no es tan así, no debe ser tan radical. Entonces, tenga usted presente, hermanos, que en el texto que acabamos de leer, dice el texto que en el antiguo pacto toda desobediencia tenía su justa retribución. Y el autor de Hebreos está mencionando que cuando este evangelio no se recibe o se menosprecia, tiene su justa retribución. Y como leímos en Romanos, tiene su justo castigo. Si no atiende, entonces durante todos los días de su vida, usted lo que hace es acumular ira para el día de la ira. Así es como hoy, habiendo arrancado este día, habiendo dicho que hoy es un día especial porque el Señor está en medio de nosotros, hoy es un día de salvación. Hoy es un día en donde el Señor puede abrir su corazón como abrió el corazón de Lidia para que atienda usted el Evangelio, para que venga usted de manera interesada, de manera consistente y ahora sea usted un miembro de la iglesia, un miembro de la familia de Dios. Así las cosas, tengamos presente algo o cuestionémonos en algo. Hemos visto a nivel de la historia, hemos notado, hermanos, de que hay muchas formas en las que mucha gente predica cómo ser salvos. Los musulmanes tienen su forma, los testigos de Jehová tienen su forma y no reconocen al Señor como el único medio. Los mormones tienen su forma con el ángel moroní y toda la situación que ellos tienen. Ahora, cuestionémonos en algo. Dios, Padre, no iba a enviar a su único hijo a que se hiciera hombre, a que muriera de esa manera tan cruel en la cruz, solamente para darnos una opción más de entre las muchas que hay, una opción más de salvación. No. Dios Padre hizo esto porque es la única forma de poder salvar al hombre, enviar a su Hijo Jesucristo como hombre para que viva por nosotros de manera perfecta todo lo que la ley demanda y después de eso nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sean castigados en Él en la cruz para que después de que Él haya pagado y como el sacerdote lo esperaban al final del templo para ver si seguía vivo o no, y si salía vivo significaba entonces que el sacrificio fue aceptado. Asimismo en la resurrección nosotros esperábamos que resucitara porque significa que el sacrificio fue aceptado y nosotros ya no viviríamos entonces o seríamos perdonados un año más, seríamos perdonados para siempre. Esa era la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor por esto que les estoy contando. Así que si despreciamos este mensaje, recibiremos entonces la justa retribución.
Así las cosas, hermanos, entramos a nuestro segundo y último punto. La salvación incomparable dada por el Señor. La salvación incomparable dada por el Señor. Leeremos, hermanos, el versículo número 3. El versículo número 3 dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Noten ustedes que el autor hace aquí una pregunta retórica. Pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El oyente en la iglesia del siglo I sabía que no había forma de escapar cuando ya se llevaba al apóstata frente a las autoridades de Israel. No había escapatoria, iba a ser castigado. Cuando se llevaba un hijo contumaz, un hijo que ya sus padres decían se lo entrego al tribunal allí en el Israel, no había escapatoria, había justo castigo. Y el autor de Hebreos ahora dice, bueno, si reconocemos que no había escapatoria en el antiguo pacto, donde era administrada la justicia, porque el Señor se la consideró dársela a Moisés para que se ejecute justicia, ahora, en este nuevo pacto, que es traído por un mensajero superior, dice el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es, no hay escapatoria, no podemos escapar. Este texto, hermanos, de Hebreos capítulo 2 fue, y recordamos en el 2017, fue el último sermón predicado por R.C. Sproul, el último. Días después él murió. Hablando de Hebreos capítulo 2, R.C. Sproul decía lo siguiente. Él mencionaba sobre una novela que a él le gustaba mucho, que se llamaba El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo tenía algo particular. Era un protagonista que fue llevado a la cárcel de manera injusta y sufrió en la cárcel de manera injusta. Resulta que pasado el tiempo, después de haber sufrido tanto, había entre sus compañeros, porque hagan de cuenta ustedes, han escuchado ustedes de la cárcel de Alcatraz, una cárcel de la que nadie escapa. En aquella época en Francia había otra cárcel dentro de un castillo que se llamaba el Castillo de If. Ese Castillo de If quedaba en Francia. De esa cárcel no escapa nadie, nadie. Pues esta persona fue llevada allí. Estando allá, resulta que entre todas esas mazmorras que habían allá, pues habían otros. Y había entre ellos, según la historia que cuenta el Conde de Montecristo, que es una novela, había un sacerdote que estaba ahí condenado y estaba intentando escapar e hizo un túnel. Cuando hizo el túnel, resulta que se equivocó porque calculó mal, no dio la calle, fue a la cárcel donde estaba el Conde de Montecristo. Entonces, ¿qué pasó? Cayó allá, se hicieron amigos y ese sacerdote le explicó, pues como no había nada más que hacer y estaban ellos ahí con el tiempo total para ellos, ¿qué hacía ese sacerdote? Explicarle todo lo que se sabía, filosofía, teología, todas las que se sabía se las explicaba el Conde de Montecristo, todo ese tiempo. Resulta que ese sacerdote ya estaba muy viejito. Como estaba tan viejito, pues el sacerdote murió. Al morir, pues tenían que venir y tratar de sacarlo y toda la situación, a lo que se aprovechó en un descuido este conde, que no era el conde, era un seudónimo que luego se mandó colocar, pues se escapó de la cárcel, del castillo de If. Al respecto decía R.C. Sproul, respecto de esta novela, él pudo haber escapado, se escapó de esa cárcel, que era imposible escaparse, pero del infierno no se escapa nadie. No hay manera en la que yo le diga al guardia en el infierno algún soborno, no hay manera de decirle al juez de que por buena conducta me disminuyan la condena, no hay forma. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos? La respuesta es, no hay forma de escapar. Y R.C. Sproul hacía este paralelo con el castillo de If, porque aún en las cárceles más cerradas, más herméticas como Alcatraz o como el castillo de If, si existía alguna historia de alguna persona que se escapó, pues en el infierno no se escapa nadie, no hay forma de escapar. Así las cosas, hermanos, lo que busca el autor de Hebreos
es que se pueda comprender y se pueda atender el altísimo valor que tiene este mensaje. Este mensaje, al ser descuidado y al no ser atendido, lo único que espera es una horrenda expectación de juicio. No queda otra cosa más que esperar esto. Les pido, hermanos, que busquen Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El texto dice lo siguiente. Leeré una parte del versículo 3:18. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Este tipo de mensajes, hermanos, cuando se presentan, del justo por los injustos, nos ilumina bastante. Y nos ilumina en el sentido en el que Dios no compromete su santidad, porque Él en Cristo castiga los pecados de todos nosotros los que hemos recibido el Evangelio, y podemos estar tranquilos y podemos tener paz para con Dios de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Dios no compromete su santidad porque nuestros pecados tienen su justa retribución, solamente que no los recibimos nosotros, los recibe el Mesías esperado. Así las cosas, hermanos, lo que busca el autor de Hebreos también con ello es hallar, hablarle al corazón de los oyentes de la iglesia del siglo I a que reconozcan que el Mesías esperado no era aquel que venía a liberarlos de la opresión de Roma. No era eso. Ellos tenían que hacer la relación entre estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, todo era paz, armonía, y por la transgresión de Adán caen todos. Entonces, ¿qué es lo que separó al ser humano de Dios? ¿Fue Roma? No, fue el pecado. Así que ellos lo que hacen es, ahora sí empieza a tener sentido el mensaje del Evangelio con lo que ocurrió con Adán y Eva. Adán y Eva fueron separados por el pecado. Así que la única solución por el pecado era traer a alguien en el futuro que viniera y pagara por esos pecados. Fue la promesa que se hizo en Génesis 3:15. Era el Mesías prometido. Yo les decía esta mañana, hermanos, les ponía un ejemplo, que una cosa es cometer una falta con otro jugador y otra muy distinta es cometer la falta al árbitro, a la autoridad máxima del juego. Ahí recibe usted de una vez tarjeta roja directa. No recibe una amarilla ni tampoco una amonestación, sino tarjeta roja directa. Aquí el punto es, hermanos, es que las faltas que nosotros hemos cometido y que toda la humanidad ha cometido es contra la autoridad máxima de todo el universo. ¿Qué merece acaso? ¿Cómo escaparemos nosotros? No hay forma de escapar. La única forma de escapar es apreciando este evangelio, recibirlo, atesorarlo y creerlo, cuidándolo. Por eso el texto bíblico en el versículo 4, que les pido por favor que vamos y lo buscamos para terminar, dice el versículo 4 lo siguiente. Noten ustedes que cuando se presenta el evangelio, la gente siempre pide pruebas, siempre pide pruebas. El versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Testificando con quiénes? Con los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Al punto al que va el autor de Hebreos con este versículo 4, aquí es que no vamos a poder escapar de una condenación en el infierno por no prestar atención al evangelio, siendo el evangelio algo tan verdadero que tiene señales de su muestra que es verdadera. Cuando se nos acerca a nosotros un agnóstico, que diferenciando el agnóstico del ateo, el ateo simplemente dice no hay Dios y punto. El agnóstico lo que dice es yo no estoy seguro si hay Dios, necesito una prueba para creer si hay Dios o no. Y el autor de Hebreos nos dice lo siguiente, aquí están las pruebas. Testificando Dios, el mismo Dios testificando que su mensaje es verdadero, testificando lo siguiente, testificando no porque Él necesite testificarlo, no, sino porque nosotros somos tan malos que le pedimos pruebas hasta el mismo Dios. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Así es como en aquella época ellos lo que querían buscar era, oye, ¿quién me dice a mí que esa persona que usted me está diciendo que murió hace como 50 años, 60 años, ese sí es el Mesías? El autor de Hebreo le dice, ustedes han oído que cuando lanzaban los enfermos a la sombra del apóstol Pedro, que hace poquito murió, ¿se sanaban los enfermos? Sí, yo he oído eso. Seguramente decían eso en la iglesia del siglo primero. ¿Han oído ustedes, por ejemplo, la otra vez que hubo mucho revuelo porque un montón de personas vinieron a contarnos que allá en Jerusalén comenzaron a hablar el idioma nativo de cada una de las personas que viven por acá? ¿Han escuchado ustedes? Sí, hemos escuchado eso. Ah, bueno, ahí están las pruebas. ¿Han escuchado ustedes una vez que al apóstol Pablo lo mordió una serpiente y la serpiente no le hizo nada? Bueno, ahí tienen las pruebas. ¿Han escuchado ustedes de una persona que se cayó de un piso alto y llegó el apóstol Pablo, oró por él y resucitó? Entonces ahí están las pruebas. Todo este tipo de cosas en la iglesia en el siglo primero era necesario, era importante todo este tipo de señales y prodigios para decirle a la gente, miren, el evangelio que yo les estoy mostrando tiene todas estas señales, es verdadero, créalo. Para nosotros hoy en día son exactamente lo mismo. Esto está registrado en las escrituras y no se puede borrar. En la misma historia. Por ejemplo, en la historia ustedes han visto que nuestra historia está dividida antes y después de Cristo. Así entonces, si no miramos en las escrituras, sino en la historia podemos ver entonces que este Cristo que dicen las escrituras que vino, realmente vino, tanto que partió la historia en dos. Así, todas nuestras referencias de años es 100 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo, pero siempre hay una referencia con él. Así que él es una persona verdadera, histórica, que realmente vino y murió. Así que con muchas evidencias, como por ejemplo las que nosotros mismos podemos tener sobre las almas regeneradas, las almas que de verdad recibieron el Evangelio y fueron regeneradas, tenemos milagros a nuestro alrededor cuando vemos que un familiar, cuando recibe el Evangelio, que era un borrachín o que era cualquier otra cosa, se convierte en la persona más leal y más fiel al Evangelio. Un milagro ha sucedido en nuestros propios ojos. Así el Señor entonces continúa dando ese tipo de evidencias. No como en la iglesia del siglo primero, porque era necesario que fuera en la iglesia del siglo primero, porque apenas la iglesia comenzaba con Pentecostés, apenas el mensaje comenzaba a divulgarse. Hoy, después de 2000 años, el mensaje ya se ha divulgado plenamente y el Señor nos deja estos milagros, el nuevo nacimiento que podemos ver entre nosotros. Así, hermanos, y para finalizar, cuando la Escritura dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, noten ustedes que cuando el texto nos habla de descuidar una salvación tan grande, un comentarista, un pastor, habla al respecto lo siguiente: no es un olvido accidental, es un corazón que tiene otras prioridades. Cuando, por ejemplo, como ya les he venido diciendo anteriormente, hermano, que el domingo, que si nos acompaña, hermano, lo que pasa es que justo viene visita, no puedo acompañarlo. Es un corazón que tiene otras prioridades y poco a poco se va deslizando, poco a poco se va deslizando. Entonces, el texto cuando nos habla de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, haciendo referencia a que cómo vamos a considerar o a pensar de que no va a pasar nada si yo no recibo el Evangelio, si no lo atiendo, si digo después voy a la iglesia, hoy no, en 8 días, hoy no, en 15 días, no quiero entonces hoy ir a leer las escrituras, no me interesa el estudio bíblico. Este tipo de situaciones, hermanos, poco a poco nos vamos deslizando, poco a poco. El verdadero Hijo de Dios, el Señor lo trae, si hay que traerlo con vara. El que no lo es, no va a ser reprendido, porque es que ese no es su hijo. Su barca se irá a perder, no hay de otra. Así las cosas, hermanos, esto es un llamado a que tengamos presente, a que la Escritura nos llama verdaderamente la atención, a que tengamos cuidado con la negligencia en la atención a este mensaje, al cuidado de la oración, al cuidado de la lectura de la Escritura, en especial al cuidado del día del Señor, y que atendamos este llamado santo. Esta convocatoria no es una convocatoria creada por el pastor, es una convocatoria que Dios mismo ha ordenado a su iglesia de todos los tiempos a que se congreguen los domingos.
no se lo inventó el pastor, es un llamado divino a que él dice que su iglesia tiene que estar el domingo atendiendo este tipo de mensajes. ¿Para qué? Para que el Señor, cuando está en medio de su iglesia, como lo menciona Apocalipsis, que varias veces lo he mencionado, Él viene y llena nuestras lámparas de aceite. Como lo había mencionado anteriormente, el Señor está en medio de nosotros y aplica en nuestros corazones toda esta importancia que tienen las Escrituras, y así lo que hacemos nosotros es apreciar el mensajero y su mensaje. Así, hermanos, les pido dejar aquí